Bueno, en la clase de hoy lo que vamos a empezar a ver son los gases. Hasta ahora vimos que uno de los estados de la materia es el gaseoso. Existen gases muy diversos con propiedades muy diferentes. Algunos de ellos son muy útiles para el ser humano, como por ejemplo el metano, es un gas que usamos como combustible, y el oxígeno, que es necesario para la vida y que además se utiliza con fines medicinales. Sistemas gaseosos, ¿qué son? Primero vamos a hablar de que la naturaleza o el universo es infinita y como es imposible estudiar todo, generalmente separamos una partecita. A esa partecita la vamos a llamar sistema. Por lo tanto, acá lo que vamos a tener es un sistema que va a tener sus límites, que lo vamos a definir nosotros, y el resto, que es indefinido, que es el entorno o medio ambiente, que es el resto del universo infinito. Entonces, un sistema material es una porción de materia que se separa de su entorno. Por ejemplo, una botella con agua de un río. Si, por ejemplo, queremos analizar un río, es imposible analizarlo todo en su composición química, sino que vamos a sacar una muestra que puede ser una botella con agua. O el aire contenido en un globo. El aire en realidad es todo lo que nos rodea, pero nosotros podemos adentro de un globo tomar una parte de ese aire. Ese sistema que definimos tiene a su vez propiedades características que son posibles de medir, que son las propiedades intensivas y extensivas, que ya hemos venido hablando bastante, y esas propiedades que pueden variar con el tiempo las llamamos variables de estado. Es decir, son variables que pueden ir modificándose en sus valores a lo largo del tiempo y por eso son llamadas variables de estado, porque nos dicen en qué estado está esa materia que estamos analizando. Y variables porque justamente varía. Entonces, para un sistema gaseoso constituido por un gas ideal, las variables de estado a tener en cuenta van a ser la masa, el volumen, la temperatura y la presión. Y por otro lado, aunque no es una variable de estado de los sistemas gaseosos, sino como una consecuencia de la suma de las anteriores, vamos a tener lo que es la densidad, que la densidad es la cantidad de masa que hay en un volumen dado, es decir, relaciona la primera variable de estado, que es masa, y volumen. Recordemos que era un gas ideal. Un gas ideal es un gas teórico, es decir, está compuesto por partículas que se mueven aleatoriamente, sin un sentido definido, y que no interactúan entre ellas. Vamos a ver en específico qué es cada variable. La masa se relaciona con la cantidad de materia o el número de partículas del gas. Si el sistema gaseoso está cerrado, la masa es constante. El volumen se relaciona con la distancia que hay entre las partículas. Si están muy separadas entre sí, ocupan más lugar. Y debido al intenso movimiento de las partículas, el volumen no es constante. Es decir, ustedes tienen que imaginar distintas partículas que se están moviendo dentro de, por ejemplo, un globo. Si esas partículas están muy separadas entre sí, eso hace que el lugar sea más grande. Es como si, por ejemplo, todos nos tomáramos de las manos y estuviéramos bien cerquita, el volumen que ocuparíamos sería pequeño, pero si ahora estiramos bien los brazos, el volumen que vamos a ocupar en la habitación es mayor. La temperatura se relaciona con la energía cinética promedio que poseen las partículas de un gas. Ya energía cinética ya hablamos, que es la energía del movimiento. Y esta temperatura esta energía cinética es proporcional, por lo tanto, a la velocidad de las mismas. Porque a mayor energía cinética voy a tener más velocidad en las partículas. Cuando la temperatura aumenta, esto también ya lo vimos, aumenta por lo tanto la energía cinética. Las partículas se mueven más rápido. Cuando, por ejemplo, hervíamos el agua, lo que hacíamos es que las partículas empezaran a moverse muy rápido. Y la presión, que es la última variable de estado, se relaciona con el número de choques que ocurren entre las partículas de un gas y contra las paredes del recipiente.
Es decir, las partículas van a estar colisionando entre ellas y a su vez cuando llegan al borde del recipiente también van a estar colisionando, y esos efectos es lo que genera la presión. Es decir, a mayor cantidad de choques, mayor va a ser la presión. Ahora hablemos de las variaciones en el volumen. Vamos a hablar de dos tipos de variaciones, las de volumen y las de temperatura. En cuanto a las de volumen, bueno, los gases pueden cambiar su densidad, a diferencia de los líquidos y sólidos. Recordemos que la densidad es la cantidad de masa que hay en un volumen dado. Entonces, considerando un sistema cerrado, si yo disminuyo el volumen, por ejemplo, puedo agarrar una jeringa tapando la punta, obviamente, porque si no aquí entraría aire o saldría. Yo este gas que está acá lo puedo comprimir con este pistón, simplemente, y ¿qué va a pasar acá? Estoy disminuyendo el volumen, es decir, estoy aumentando la densidad. ¿Por qué? Porque voy a tener menor cantidad de volumen, pero la cantidad de partículas que están ahí siguen siendo las mismas, es constante. Dijimos que la densidad es la cantidad de masa en un volumen, por lo tanto, tenemos menos volumen, misma cantidad de partículas, la densidad aumenta. ¿Qué otra cosa va a suceder muy importante? Aumenta la presión. ¿Por qué? Porque esas partículas, que son la misma cantidad, supongamos que acá hay 10 y acá también hay 10, van a empezar a chocar más, porque están más cerca. Y eso aumenta la presión, porque está relacionado el choque de las partículas con la presión. Ahora, si yo hiciera al revés, si yo pasara de esta situación, de este volumen X a este volumen Y, donde es el doble, va a pasar lo contrario. La densidad va a disminuir y la presión también. En cuanto a lo que van a ser las variaciones de la temperatura, cuando en un volumen dado le aumentamos la temperatura, y vamos a dejar que el pistón se mueva libremente, esto es lo que va a suceder. Tenemos este caso, el pistón está acá, se puede mover libremente. Solamente le vamos a poner un mechero. ¿Qué hacemos con un mechero? O una vela, fuego, calor. Este pistón se va a mover ampliando el volumen. ¿Por qué? Porque las partículas, al aumentarle la energía cinética, empiezan a moverse más, empiezan a mover esto. Empiezan a moverse tan rápido que se empiezan a separar cada vez más. Por lo tanto, el volumen va a aumentar y la densidad va a disminuir, ya que está la misma cantidad de partículas, pero con un volumen mayor. Y ahora lo que vamos, hasta ahora vimos lo que es volumen, temperatura, presión, pero ¿en qué lo medimos? Esto es importante. Las unidades de presión. Tenemos los hectopascales, que se abrevian como HPA, las atmósferas, que es ATM, y los milímetros de mercurio, que se ponen como mmHg. HG porque este es el símbolo de mercurio. Ustedes pensarán, ¿por qué hay 3? Bueno, porque depende del sistema que estemos evaluando, se van a medir distinto. Es muy común que esto lo hayan visto quizás en temperatura, pero bueno, no tiene que ver con eso. Atmósfera se suele usar más para cuestiones atmosféricas y demás, pero cualquiera de las tres son válidas para cualquier tipo de presión que queramos medir. Cualquier físico va a entender que si usamos hectopascales, atmósferas y mercurio, va a saber de qué estamos hablando. Y hay equivalencias, obviamente, que no son 1 a 1. Una atmósfera corresponde a 760 milímetros de mercurio y a 10.013 hectopascales. Por ejemplo, es decir, ¿con esto qué hacemos? Si la presión de un sistema es de 2 atmósferas y quiero saber cuántos milímetros de mercurio corresponden, hago 2 por este valor. Lo mismo va a ser 2 por este valor para hectopascales. Hacemos 2 por 1013 hectopascales.
Ahora, cuando tenemos, por ejemplo, 2000 hectopascales ya no es tan simple, pero no es tampoco tan complicado. Si quiero saber, por ejemplo, cuántas atmósferas equivalen, tengo que hacer una regla de 3, en la cual digo, si 1003 hectopascales correspondían a una atmósfera, 2000 hectopascales, que son de nuestro interés, es X. Es 2000 por 1 dividido 1013. Les hago un repaso de la regla de 3 si no la conocen. Lo que se hace es, primero se pone arriba lo que uno ya sabe que es así, que 1013 corresponde a una atmósfera. Siempre tiene que estar del mismo lado con las mismas medidas. Entonces, ¿qué hacemos? Si 1013 es tantas atmósferas, lo que sabemos que es 2000, ¿cuánto? X. Una vez que tenemos esto planteado, sabemos que esta de acá, este valor de acá de la izquierda a abajo, va a multiplicar en diagonal al de arriba a la derecha, y a ese valor le vamos a dividir este valor de izquierda arriba. Si tienen alguna duda me pueden consultar, esto por ahí al principio cuesta, pero es muy sistemático, uno ya sabe que si está bien planteado esto de poner en el mismo lado de las unidades, hace por dividido y no hay manera de fallar. Esas fueron las unidades de presión. Ahora las unidades de temperatura, ¿cuáles son? Vamos a tener los Celsius, que son los que más conocemos en la vida diaria, se mide en grados centígrados. Cada grado corresponde a una centésima parte de la escala entre el punto de fusión del hielo, que es 0 grados centígrados, y el de ebullición, que es 100 grados centígrados. Acá tenemos la escala. Tenemos 0, punto de fusión, donde se hace hielo, 100, punto de ebullición del agua. Pero hay dos más. Fahrenheit, que se denominan como grados F o Fahrenheit, que se usan más en otros países. Este por ahí es más complicado de convertir, no se usa, por lo menos acá en Argentina, pero lo van a ver. El punto de fusión en este caso es 32 grados centígrados, o sea, es lo que corresponde al 0 de Celsius, y el de ebullición sería 212 grados centígrados. Y todo este intervalo está dividido en 180 partes y cada una es un grado Fahrenheit, o sea que no es totalmente equivalente. Acá hay que hacer una división, que ahora vamos a ver. Y por último, los Kelvin, que estos están definidos por el Sistema Internacional de Unidades. Es similar al Celsius, pero, o sea, no tiene una escala distinta. Es decir, acá simplemente arranca en otro valor. ¿Por qué? Porque el 0 corresponde, en este caso de Kelvin, que está acá abajo, a la menor temperatura alcanzable por el sistema. Que esto, bueno, fue calculado a través de mucho tiempo, que se ha visto que no hay nada por debajo del 0 Kelvin. Por lo tanto, se llama cero absoluto. No hay nada en el universo que sea menor de 0 Kelvin. Y corresponde a menos 273,15 grados Celsius, si quisiéramos hacer la correspondencia. Equivalencias. Si yo quiero pasar de Celsius a Fahrenheit, yo tengo este valor, o sea, yo quiero saber cuántos en Fahrenheit son. Entonces tengo el valor de Celsius, lo tengo que multiplicar a este valor de acá. Recuerden que en matemática primero uno hace la multiplicación y después la suma. Multiplico este valor por 1,8. ¿Por qué? Porque la escala estaba dividida en 180 partes, entonces primero hay que sacarle esa escala y después sumarle 32. Por ejemplo, en 22 grados Celsius hacemos 22 por 1,8. Acá les puse paréntesis, pero no son necesarios, simplemente para que no se olviden que primero es esta cuenta, la de multiplicación, más 32 y nos va a dar 71,6. De Fahrenheit a Celsius va a ser lo mismo, tienen que desplazar la incógnita, que es esta, o sea, esta la pasarían del otro lado. Bueno, cuestiones matemáticas básicas que si tienen alguna duda se las puedo despejar. Y de Celsius a Kelvin es más simple, no hay que hacer esta multiplicación, sino que simplemente se le va a sumar los 273 Kelvin y de Kelvin a Celsius se resta simplemente.
Bueno, la clase de hoy fue muy corta, dentro de todo. Quería que les quede bien la cuestión de las escalas, que puedan practicar esto, para después, sí, más adelante seguir, porque se empieza a complejizar. Por ahí el trabajo práctico es un poco más largo de lo que parece. Hay un poco de investigación que van a tener que hacer, como para saber de dónde sale, por ejemplo, el Sistema Internacional de Unidades, qué es, o cuál es la presión atmosférica normal en La Plata, qué pasa si llueve, eso se mantiene. Así que bueno, por ahora eso es todo. Nos vemos en la próxima clase.